Buenos días, mi nombre es José Fernando Serpa Morales, soy profesional de salud ocupacional y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos tiene a todos muy preocupados porque la tasa de accidentalidad que se presenta en el país, en la ciudad de Medellín, en las vías del departamento de Antioquia, en las vías de todo el territorio nacional, valga la redundancia. Nosotros, a los profesionales de seguridad salud en el trabajo, nos preocupa, a todos los profesionales que manejan la parte de seguridad vial y que están vinculados al sistema de gestión de la seguridad salud en el trabajo, nos preocupa este tema porque hay un aumento grande por la falta de conciencia de los trabajadores y también por el compromiso, por la responsabilidad que no tienen los empleadores al momento de capacitar a un trabajador, al momento de contratarlo y decirle que tiene una serie de capacitaciones, un plan de capacitación a lo largo del recorrido durante su contrato en la empresa y que hoy en día nos tenemos una norma que nos cobija a los trabajadores, que cobija a los trabajadores en cuanto a que temen de recibir una capacitación. Hay empresas que solamente se basan que porque la normatividad, si no superan o no tienen los 8 conductores o los 8 vehículos contratados, sea de manera directa o indirecta, no hacen un programa de seguridad vial, un programa estratégico de seguridad vial. Entonces, aquí es donde se hace que el profesional que dirige la seguridad salud en el trabajo, o el técnico, el tecnólogo, la persona que está liderando este proceso, eh, permita de que dentro de la empresa también no haya un plan si no cumplimos con los requisitos en la norma para hacer el plan estratégico de seguridad vial, pero sí que hagamos un programa, algo pequeño, algo que podamos establecer, un programa de capacitaciones, porque obviamente tenemos un factor aquí de riesgo y que obviamente nosotros lo hemos encontrado dentro de la matriz de riesgo y ese riesgo de tránsito, ¿cierto? El riesgo público, acompañado también en esta actividad. Entonces, se hace que nosotros podamos identificar un fuerte y es una capacitación, una formación, una concientización, llegarle al trabajador de una forma en el que él pueda comprender que es un actor principal en las vías y que por ser peatón o por ser conductor de un vehículo es un actor principal porque él está si es un conductor de un vehículo, él está manejando literalmente un arma. Se ha denominado que el vehículo también es un arma por la potencia, por la fuerza que tiene, porque incluso está siendo, de una manera está siendo direccionado por usted. ¿Y qué pasa? Que obviamente usted de manera inconsciente o consciente puede cometer un delito con este transporte, ¿cierto? Entonces, y el peatón obviamente es un actor porque él puede ser víctima o puede ser también victimario por las imprudencias que cometen de manera constante, de manera que cometemos de manera constante en las vías. Entonces es importante de que nuestra empresa, de que la empresa tenga un compromiso en brindar este tipo de capacitaciones, tenga un compromiso en concientizar al trabajador en que hay una responsabilidad en las vías, de que tenemos familia, de que podemos cometer imprudencias y esas imprudencias pueden desencadenar unas emergencias terribles, incluso hasta pérdida propia de la vida por cometerse actos irresponsables, esos actos inseguros en las vías. Entonces, se hace necesario de que nosotros manejemos ese plan de capacitación y sea pequeño, sea alineado a lo que a lo que manejan las normas de tránsito a nivel nacional, obviamente pensando de que hay una forma más directa con este tema de la pandemia de llegarle al trabajador y es por los medios de las redes sociales, por medio de la virtualidad y obviamente esa capacitación se hace necesario de que lo manejemos de manera virtual porque tenemos muchos trabajadores en algunos territorios, en algunos municipios del departamento de Antioquia y en todo Colombia y obviamente se hace necesario de que podamos llegarle a ellos, de que podamos generar esa conciencia, de que podamos generar esa conciencia no solamente a ellos, sino también a la familia de ellos, porque ellos pueden evidenciar este video a sus familias, a sus hijos, para que sepan la responsabilidad que deben de tener en las vías, la responsabilidad de que deben de tener al momento de cruzar una calle,
tener la duda, el papá también y la mamá hacer responsable ellos también al momento de salir con los hijos. Muchas veces hemos observado en las calles cuando una mamá atraviesa una vía en donde hay un puente peatonal, no lo utiliza y expone no solamente la vida de ella, sino también la vida del hijo. Y listo, de manera de suerte pudieron atravesar, no los atropellaron, pero resulta que el hijo queda, o el hijo o la hija queda con esa duda si está bien o está mal atravesar una calle, y es ahí cuando pasan esos accidentes catastróficos para la familia, porque obviamente el niño en algún momento se salió de la calle y atravesó la vía, y es allí cuando vamos a recordar lo que le hemos enseñado a nuestros hijos. Recuerden que nuestros hijos son, exactamente, nuestros hijos absorben absolutamente todo nuestro comportamiento. Entonces es importante que nuestro comportamiento sea un comportamiento eh, estructurado, un comportamiento aterrizado, un comportamiento que vaya acorde a lo que yo quiero que mi hijo sea en la vida, no lo que yo quiero que sea físicamente o emocionalmente, no lo que yo quiero que su comportamiento sea un comportamiento lógico, un comportamiento normal, un comportamiento de respeto, un comportamiento de cuidarse a sí mismo, de quererse a sí mismo, de amarse a sí mismo. Entonces, por eso es importante de que desde la parte de la gerencia de la empresa se comprometan en este tipo de capacitaciones a formar directamente una responsabilidad en las vías, a que se genere esa conciencia del autocuidado, a que se haga la espera de respetar un semáforo, que solamente pasar en verde cuando esté directamente para el peatón, o que si estamos en unas vías principales, y que si estamos en unas autopistas, o que si estamos en algunas troncales, que si estamos en algunas vías que son de mucho tráfico, obviamente utilicemos las medidas de tránsito eh, que estén reglamentadas, que estén ya estipuladas en ese municipio, en esas vías, como lo son los puentes peatonales, ¿cierto? Entonces, se hace necesario de que caminemos un poco más, de que caminemos todo el recorrido, incluso hasta 20 minutos, 15 minutos dura uno atravesando un puente peatonal, pero estoy atravesando 15 minutos de tranquilidad, 15 minutos de poder llegar a mi casa de una manera feliz, tranquila, sin correr, sin apresurarme, sin exponer mi vida, sin llevarles una mala noticia, una tragedia a mi casa, porque simplemente quise llegar 15 minutos antes a mi casa. Entonces, es importante que lo tengamos muy en cuenta, de que aquí también el trabajo de conciencia, de que ustedes puedan identificar cuáles son esos factores de riesgos de tránsito en las vías al momento de salir ustedes a trabajar, a instalar esas estufas, al momento de ir a hacer cualquier actividad directamente con la empresa. Entonces, se hace necesario de que también ustedes le generen esa conciencia a donde ustedes vayan, de que sepan de que ustedes pueden decirle a ellos de que el comportamiento seguro en las vías es para todos, pues las personas que salen a las vías, que salen a las calles, en las cuales están expuestas tanto a vehículos como a la situación de imprudencia de cualquiera de los actores, al conductor o al peatón, e incluso hasta el mismo pasajero por imprudencias que cometen por distraer al conductor o por distraer a otro conductor de otro vehículo cuando su comportamiento no es un comportamiento seguro. La norma es muy estricta cuando hay comportamientos irregulares, hay sanciones por hacer comportamientos, por hacer esos tipos de maniobras que generan accidentes de tránsito. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de la seguridad vial, se hace necesario que se maneje el tiempo, de que todo el mundo controle el tiempo al querer llegar más rápido. Entonces, aquí esta frase de William Shakespeare es, en un minuto hay muchos días. Y es muy claro saber de que lo que yo decida, lo que yo haga mal en ese minuto, obviamente más adelante, en esos días próximos, si es que aún me quedaría por haber tomado una decisión de atravesar corriendo las vías por donde no hay señalización de tránsito, pueda causarme la muerte. O simplemente que si en ese minuto yo hice las cosas bien, pueda disfrutar con mi familia muchos días, pueda disfrutar con mi familia mucho tiempo y de una manera muy excelente. Entonces, hay una estadística y es que el 45% de los accidentes de tránsito, cuando se compromete un vehículo y un peatón, el peatón siempre ha sido el que ha cometido la imprudencia. Entonces, ese 45% de los peatones han sido accidentes leves, han sido accidentes graves,
han sido accidentes mortales o solamente el vehículo es el que ha salido lesionado o a pérdidas, el vehículo está a pérdidas, perdón, el conductor lesionado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esta cifra es muy alta, porque hay muchas personas inconscientes en las vías, hay muchas personas que incluso, aquí un ejemplo, si usted ingresa a la plataforma virtual de YouTube, aunque suben muchos videos, de igual manera son videos de ayudas, no solamente también, y puede ingresar a Google y poner la noticia de las imprudencias de los peatones, y la gran mayoría, perdón, de los accidentes de tránsito, y la gran mayoría son por imprudencia de los peatones. Entonces, no solamente los peatones, también hay ciclistas, los cuales cometen muchas imprudencias, no respetan los carriles, y ya las ciudades han incluido ciclorrutas, no utilizamos las ciclorrutas. Está bien de que no toda la ciudad tiene las vías, pero es importante de que por lo menos manejemos la prudencia, de que utilicemos los elementos de protección personal para el tema del uso de la bicicleta, lo que es el casco, la iluminación, todo esto dando una fortaleza a cumplir las normas de tránsito, ¿cierto? Porque es bueno de que el ciclista no invada los carriles de los vehículos a como quiera ir, entonces expone y hace de que la mente del conductor del vehículo, la verdad, se bloquee por completo, porque ni siquiera sabe para dónde va a tomar ese conductor de la bicicleta. Entonces es importante que el ciclista también sea persona y que diga de que las vías son de todos. Entonces nosotros tenemos que respetar las normas de tránsito. ¿Cómo comenzamos a respetar las normas de tránsito? Cuando, si yo conduzco una bicicleta, lo más importante es utilizar los elementos de protección personal, siempre el casco, la iluminación, rodilleras, guantes y demás, para proteger mi integridad, para proteger mi parte física, primero que todo. Ya cuando se utiliza eso, cualquier conductor que usted lo vea, lo va a ver como una persona que es mínimamente responsable, ¿cierto? Entonces, cuando usted adopta otro tipo de medidas, a la manera que está manejando su bicicleta, unas medidas responsables, ya el conductor del vehículo también te va a respetar también. Obviamente hay conductores de vehículos que son muy imprudentes y que no respetan las vías ni los espacios de 1.5 o 2 metros que que debemos de tener al momento de observar a un ciclista eh, en la vía, y es cuando cometen los accidentes. Entonces es importante que acá tengamos claro que esto, lo que es aquí, esa parte de la imprudencia, es común de todo ser humano, no solamente del peatón, no también del conductor del vehículo, conductor de la moto, conductor del transporte de carga pesada. Cualquier persona humana siempre es muy dada a cometer ese tipo de imprudencia, a cometer todo acto que le pueda generar la facilidad por ser egoísta en algunos pensamientos, en algunos momentos, ¿cierto? Pero entonces eso, pues, egoísmos a nosotros nos van a perjudicar, van a desencadenar muchas condiciones de riesgos, muchas condiciones que no pueden salir muy bien al momento de tomar una mala decisión por ser imprudentes. Entonces, nosotros dentro de la parte de seguridad vial manejamos unos conceptos muy específicos. Hay muchos conceptos, pero obviamente tenemos un concepto muy claro, conceptos claros, perdón, que van reglamentados dentro de la ley 769 del 2002 y que son el Código Nacional de Tránsito. Entonces, ahí definimos lo que es un peatón. Cuando una persona tiene un conocimiento de alguna norma, ya eso no quiere decir de que si yo no conozco una norma, la norma no me va a aplicar, no. Si ya yo conozco la norma, es más aún donde debo de cumplir cuáles son sus reglamentaciones, cuáles son las definiciones que ellos manejan mínimamente, para yo poder también tener una defensa, porque entonces nosotros, por no conocer, por desconocer una norma, cuando algo me sucede en ese tema específico, en ese tema de la seguridad vial, con los accidentes de tránsito, yo puedo tener la posibilidad de saber de que puedo ganar, de que puedo salvarme, de que puedo poder tener la tranquilidad de que no cometí el error porque conozco la ley, ¿cierto? Entonces, aquí la definición de peatón, de acuerdo al artículo número 2 del Código Nacional de Tránsito, la ley 769 del 2002, se define como persona que transita a pie o por una vía. Entonces, la gran mayoría, yo creo que nosotros todos en la vida, hemos sido peatones, vamos en el andén, vamos caminando, vamos adoptando la posición de estar relajaditos,
porque vamos para un familiar, o simplemente quise caminar, hacer ejercicio, o simplemente quise caminar eh, hacia mi trabajo, por tema de ahorro, por tema de lo que sea, por evitarme el contacto de las demás personas, por el tema del COVID-19, por ejemplo. Entonces, pero me voy a exponer a muchas situaciones donde hay muchos vehículos, ¿cierto? Pero cada cosa en su lugar. Aquí nosotros tenemos la posibilidad de tener las vías, debemos de tener las vías en las cuales nosotros podemos ejemplarizar que las vías de nosotros son muy diferentes a las del vehículo, ¿cierto? Nosotros vamos por el andén y es un andén que está reglamentado, ahorita les muestro lo que es el significado del andén, que está reglamentado entre las normas de tránsito para nosotros poder transitar de manera tranquila, de manera en la cual no nos invadan el carril, ni las bicicletas, ni las motos. Más adelante vamos a tocar ese tema. Entonces, pero nosotros ya conocemos que lo que es el significado de peatón según la ley 769 del Código Nacional de Tránsito. Persona que transita a pie por una vía, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos claro cada uno de los conceptos que se determinan en el Código Nacional de Tránsito. Dentro de las mismas normas de tránsito, nosotros podemos encontrar también otros conceptos como lo es el paso peatonal a desnivel, ¿cierto? Muchas veces nosotros eso lo conocemos como el puente peatonal. Entonces, ese concepto lo tenemos que tener claro, pues que es aquel que está diseñado exclusivamente, especialmente para que los peatones puedan atravesar una vía. Entonces, cuando nosotros observamos un puente peatonal, eso no quiere decir de que nos tiene que dar una pereza, que nos debe dar un retraso en el tiempo, no, antes debemos de aprovechar esa garantía de que el Estado nos está facilitando la posibilidad de tener un recurso para disminución de la accidentalidad, porque si ese puente está ahí es porque obviamente han ocurrido muchos accidentes, la tasa de accidentalidad es muy alta y se hizo necesario que se construyera un puente. Obviamente no va a haber un puente cada 1 kilómetro, porque obviamente eso sería irregular con el tema de los recursos, sino obviamente también que tenemos que tener en cuenta de que esa es la posibilidad de poder atravesar una vía a otra y de que existen la tranquilidad no solamente por parte del gobierno en en el diseño, en la construcción y en la implementación de estos puentes peatonales, sino también que da tranquilidad cuando usted conoce la normatividad que está obligado a atravesar el uso del puente peatonal, ¿cierto? ¿Por qué lo digo de manera obligada? Porque de igual manera lo está estableciendo una normatividad que fue diseñado bajo una norma y que, por ejemplo, si usted llega a incumplir este paso peatonal, llega a incumplir esta norma, ¿qué va a pasar? Que usted no va a tener ninguna recuperación ni ninguna indemnización, se le va a atender al momento del accidente de tránsito si un vehículo usted lo llega a atropellar por ser usted imprudente, pero solamente lo va a cubrir el SOAT por un determinado tiempo, por el monto que tenga. Ya el resto usted va a quedar en su casa y que si acaso el conductor obre de buena fe, porque de igual manera no tuvo responsabilidad en el momento del accidente porque usted actuó de manera imprudente, porque había un puente peatonal para atravesar, pero usted decidió no atravesar por tema de tiempo. Otro concepto que nosotros estamos manejando es el paso peatonal a nivel, ¿cierto? De acuerdo al artículo número 2 de la ley 769 del Código Nacional de Tránsito, lo define como una zona de la calzada que está delimitada, perdón, por dispositivos y marcas especiales con destino al cruce de peatones. También lo observamos en muchas vías, en los municipios, lo observamos en muchas vías, en muchas calles de la ciudad de Medellín, pero aquí hay algo y es algo irregular, y es que esa señalización, las famosas cebras que se utilizan, eh, no son respetadas por los señores de los vehículos. Muchos no tienen la conciencia de que el peatón tiene la prioridad al momento del cruce de unas vías. Obviamente tener en cuenta de que no deben de ser todas las vías donde el peatón tiene el privilegio de atravesar la calle, ¿cierto? ¿Por qué no tiene el privilegio? Porque hay unas vías que son muy transitadas y que para eso están los puentes peatonales, para eso están los puentes peatonales, para que ellos puedan atravesar por esas vías. Entonces, pero acá en los casos en las vías, en las carreteras
perdón, en las calles de las ciudades, por ejemplo, la ciudad de Medellín, se ven muchas cebras y es aquí donde el conductor de los vehículos no tiene la conciencia de dar esa prioridad, de dar la facilidad al peatón de que pueda atravesar con tranquilidad. Entonces, si nosotros, también nosotros, los conductores de vehículos, debemos tener conciencia de que si ellos respetan, también nosotros vamos a respetar. Hay muchas... hay muchos irrespetos por parte de ambos, tanto conductores de vehículos como de peatones. Pero yo creo que yo hago esa manera de conciencia y de cultura que se debe tener de manera independiente. Por parte de responsabilidad de la empresa, nosotros debemos de generar esa conciencia, de respetar las vías, de que si comenzamos a saber qué es un peatón, qué es un paso peatonal a desnivel, qué es un paso peatonal a nivel, nosotros podamos saber de que debemos de cumplir esta formación, en esta formación de que debemos de cumplir las normas de tránsito y que eso nos hace bien, nos hace sentir más agradable como personas. Cuando usted va en un vehículo y le da el paso a alguien que va atravesando por una cebra, si usted se siente tranquilo, se siente bien, ¿cierto? Porque está cumpliendo con su propósito de cumplir con las normas, porque tiene una cultura, porque está generando también una conciencia a la persona que va atravesando por la cebra, porque créanme que esa persona está pensando de que usted es una persona muy educada, que es una persona que tiene conocimientos de tránsito, que tiene una persona que le dieron una buena crianza, perdón, que fue usted estudiado, ¿cierto? Entonces, aunque no hay necesidad de ser estudiado para poder ser educado, para poder tener conocimiento en algunos temas como los temas de la seguridad vial. Entonces, aquí es importante saber de que si usted no cumple con las medidas de tránsito al momento de un accidente, a usted no le cobija ningún tipo de seguro si, por ejemplo, el conductor del vehículo tiene... el conductor del vehículo tiene un seguro contra todo, de responsabilidad contractual y todo esto, civil y esto, eh, a usted no le van a pagar un centavo porque usted incumplió, no tomó las medidas, no pasó por la cebra. Si usted al atravesar por la cebra es atropellado por un vehículo, usted estaba cumpliendo las medidas de tránsito, por lo tanto, debe tener el pago en cuanto a la indemnización se le da por fallecimiento o por los daños que le haya causado este vehículo a usted. También hay que tener en cuenta de cuando uno va a pasar, cuando uno va a atravesar el tema de las cebras o de los pasos peatonales a nivel, tener en cuenta de que usted debe llegar a un acuerdo con el conductor al momento de atravesar. A un acuerdo, sí, a un acuerdo, de manera literal. A un acuerdo, porque usted debe mirar al conductor, el conductor también se tiene que dar la vía. Nosotros no tenemos aún la cultura de otros países que apenas el peatón pisa la cebra, el conductor debe de frenar. No, aquí aún debemos de tener todavía la precaución de que si voy a atravesar por la cebra, por el paso peatonal a nivel, yo pueda mirar al conductor, él identificarme y él de estar de acuerdo, hacerme señal de que puedo pasar, ¿cierto? No debería ser así, pero de igual manera se debe tener de manera cultural, cumplir con la cultura que estamos manejando acá en Colombia. Hasta el momento me han dado paso, he dado paso y hasta la situación del día se ve que funciona así muy bien. Entonces es importante que nosotros tengamos claro esto, de que no, porque ya vi una cebra, ya listo, ya Fabián dijo ya en esa capacitación de que la cebra es un paso obligatorio. Si es un paso obligatorio peatonal, claro que es un paso perdón, que es un paso peatonal obligatorio, sí, y de que el conductor debe dar en la vía, sí, pero nosotros no podemos pensar y asumir de que ese conductor cumple con las normas del Código Nacional de Tránsito y por lo tanto apenas ve la cebra y ve al peatón, se va a detener, ¿no? Nosotros debemos de esperar, ser precavidos, ser prudentes y esperar de que el conductor del vehículo me dé vía, listo, me dé paso. También tenemos otro concepto importante que es el concepto del pasajero. Ahorita anteriormente estábamos hablando de que el pasajero muchas veces comete actos inseguros cuando va de copiloto y es el que genera distracción al conductor, genera distracción. El copiloto para mí siempre ha sido como una ayuda al momento de uno ir conduciendo, porque si usted de igual manera va solo, usted sabe que va solo y que obviamente su recurso es individual,
por lo tanto usted se abstiene de hacer muchas actividades en su vehículo por estar concentrado conduciendo, ¿cierto? Entonces acá, según el Código Nacional de Tránsito, el pasajero es una persona distinta al conductor que se transporta en un vehículo público. Pero ese pasajero debe tener también unas responsabilidades, y es no generar distracción ni al conductor ni a otros vehículos por el mal comportamiento que tiene dentro del vehículo. Entonces también es importante de que tengamos en cuenta este concepto, porque también puede generar accidentes de tránsito. Otros conceptos que manejamos dentro de la parte de seguridad vial, y es el accidente de tránsito, ¿cierto? De acuerdo al Código Nacional de Tránsito, lo que es un accidente de tránsito es un evento generalmente involuntario generado al menos por un vehículo en movimiento que causa daños a personas y bienes involucrados. En él igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o las vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. Entonces es importante que tengamos claro de que nosotros, dentro de esos conceptos de seguridad vial, el accidente de tránsito involucra a todos los actores principales dentro de esos sucesos: al conductor, al peatón, al pasajero, al buen funcionamiento de las vías, porque también se generan tráfico, se generan tacos, se generan trancones. Entonces es importante que tengamos claro que nosotros debemos de conducir con prudencia, particularmente cuando se refiere a un tema de accidente de tránsito. Yo le huyo a estos temas. Por eso trato de conducir, cuando estoy manejando el vehículo, trato de conducir lo más consciente posible, lo más atento a las vías, por obviamente debo de pensar por el conductor que tengo al lado. Entonces se me han presentado muchos incidentes, pero gracias a Dios ninguno materializado a un accidente. Entonces siempre es bueno tener mucha, pero mucha precaución. Eso no quiere, así usted maneja 40, maneja 60, maneja 80, maneja 100 incluso en algunas carreteras, eso no quiere decir de que usted no esté y no esté expuesto a que otro le vaya a golpear a usted porque aquel fue imprudente y usted será la persona prudente. Entonces por eso es bueno siempre estar concentrado, porque hay que pensar por las otras personas, cómo actuarían esas personas al momento de conducir un vehículo, para evitar usted, por ejemplo, que lo choquen. Hay muchas personas que no ponen las direccionales, hay personas que se adelantan en lugares prohibidos, hay personas que frenan de manera inesperada, así usted lleve o conserve la distancia de mínimamente los 1.5 metros de distancia de conductor a conductor de vehículo. Entonces siempre es necesario, es importante de que usted maneje siempre esa prudencia, esa falta de generarse esa confianza de que voy yo manejando y de que si tengo un seguro grande, el que me golpee es el que me tiene que pagar. No, pensar también de que hay personas que van conduciendo otros vehículos, de que desean llegar a sus destinos. Entonces si hay un accidente de tránsito, eso se va a represar demasiado. Entonces cuando hay represamientos de tránsito, créanme, si de tránsito, eso se genera un caos y comienza a generar estrés. En otras ciudades, como las ciudades de la costa, comienzan a pitar demasiado los vehículos, eh, y eso genera también otro tipo de estrés también mental, al saber de que usted no va a llegar a su trabajo porque alguien cometió una imprudencia. Entonces acá tenemos también otros actores importantes, y son los conductores de los vehículos, de las motos, en cuanto a no cumplimiento de las señalizaciones de tránsito. Vemos muchas veces cuando unas motos se pasan los semáforos en rojo, porque simplemente miraron para un lado, miraron para el otro y tapan la placa de atrás, tapan su placa, perdón, y siguen conduciendo. Yo pienso que son imprudencias que generan muchos accidentes, son imprudencias que están incluso haciendo de que la tasa de mortalidad eh, crezca cada día. Esos índices de mortalidad en el país por la accidentalidad es muy alta, es bastante, y siempre es por temas de imprudencia. Otro concepto muy importante que se debe tener claro, y es que, perdón, este mismo concepto que se debe tener claro, y es que este accidente de tránsito, cuando ocurre de manera laboral, por ejemplo, si nosotros estamos conduciendo algún vehículo del trabajo, es importante que tengamos claro cómo vamos nosotros a tramitar los accidentes de tránsito. Porque si tengo un accidente de tránsito,
en mi jornada laboral, obviamente estoy cumpliendo con mi función laboral, estoy cumpliendo con mis actividades, también genera que se haga un reporte también a manera de accidente laboral, de tránsito y laboral también, porque son actividades propias del conductor, son actividades propias de la persona, obviamente, que eso no te va a generar a ti, dependiendo obviamente de la magnitud del accidente, no va a generar días de incapacidad, pero sí es bueno hacer un reporte porque hay que mirar a ver cómo estamos tomando las medidas, si fue por falla humana, si fue por falla mecánica que se generó el accidente, y si no estamos cumpliendo realmente con una lista de chequeo, si no estamos cumpliendo con una verificación del vehículo, si no estamos cumpliendo con un plan de capacitación y formación en conducción al conductor del vehículo, si no estamos cumpliendo con la verificación del cumplimiento de la ley 769 del Código Nacional de Tránsito. Entonces acá tenemos también otro concepto importante que es la señal de tránsito, que es donde nosotros tenemos que identificar tanto como los peatones como los conductores de los vehículos, tener una identificación clara, saber de que una señalización puede ser de advertencia, puede ser informativa, puede ser preventiva, puede ser aquella que me está diciendo que hay un cambio en la vía, que hay un pare, que hay un detente, que hay un cruce peatonal, de que hay el uso obligatorio de, de andenes circulatorios, por ejemplo, en algunas glorietas en donde se es imposible casi pasar al peatón por la falta de señalización. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar más o menos cuáles son esas señalizaciones de tránsito que nos van a facilitar eh, el buen uso de las vías, ¿cierto? Actuar de manera prudente nos va a facilitar tener claro de que quién tiene la prioridad al momento de atravesar las vías en esas condiciones tan congestionadas de tráfico. Entonces, cuando nosotros hablamos de señalización de tránsito, según la ley 769, estamos hablando de que tenemos preventiva, reglamentaria e informativa, y que esas indican la forma correcta como se deben transitar los usuarios en las vías. También otro concepto importante que tenemos que manejar es lo que es acera o andén. Nosotros muchas veces los peatones vamos en las vías teniendo en cuenta que el peatón es el que va por la vía y que nosotros este acera andén está exclusivamente una vía diseñada para ser de forma urbana, para ser utilizado solamente por las personas, para que caminen, para que corran. Incluso algunas ciudades lo utilizan para el uso de las bicicletas, pero no lo veo mal de que anden peatones y las bicicletas en el mismo tiempo. De igual manera, después de que sea un lugar ancho, pues de manera de que pueda ocupar el mismo espacio ambas personas, para mí estaría bien, ¿cierto? Por el tema de ahorro de costos, de igual manera es una interacción muy buena porque ahí se planifica el tema también de la actividad deportiva. Entonces, cuando hablamos de acera bandén, es una franja longitudinal de la vía urbana destinada exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los costados de esta. Hemos visto muchas noticias, hemos escuchado muchas noticias en donde un carro perdió los frenos y mató eh, de manera accidental a un peatón. Un vehículo de tipo moto se montó en un andén y atropelló a una persona. Entonces hemos visto también que circulan vehículos de la ley por los andenes para agilizar sus actividades personales o sus actividades laborales. No sé, igual no son de manera de juzgar, pero cada cosa en su lugar, ¿cierto? Y si el Código Nacional de Tránsito estipula de que eso solamente es para la circulación exclusivamente de los peatones, es importante también que se tenga claro de que una falta grave es incumplir esa medida. Ese es el único espacio que tenemos nosotros para poder transitar de manera libre, para que se nos respete los espacios que podemos incluso caminar eh, de manera libre pues, por algunas vías, ¿cierto? Porque obviamente no tenemos la interrupción de los pasos de los vehículos. Entonces es importante que nosotros también como ciudadanos tengamos claro de que si alguna persona invade nuestros espacios,
nosotros también podemos denunciar esa actividad. En temas de tránsito hay muchas denuncias. Usted puede ir directamente al tránsito y denunciar cualquier irregularidad de alguna persona, de algún vehículo. Y créame que esa denuncia sí procede, porque hemos visto cuántas denuncias han procedido, han pasado a favor de las personas que están demandando por incumplimiento del Código Nacional de Tránsito, y más si usted tiene evidencia. En estos tiempos de las redes sociales, usted tiene evidencia de la tecnología, del celular, grabar, mirar, evidenciar de que el vehículo invadió su espacio, así como entre los vehículos invaden los carriles, así como, por ejemplo, usted también tiene la obligación de cumplir y no atravesar las vías sin tener un acuerdo con el conductor del vehículo, o simplemente atravesar la vía porque sí también tiene la posibilidad de ser también demandado, denunciado por el incumplimiento del Código Nacional de Tránsito, ¿cierto? Entonces, es importante de que los conceptos que manejemos nosotros dentro de la seguridad vial lo tengamos muy claros. La verdad, son conceptos de algunos puntos muy específicos que son los más comunes, porque hay demasiados conceptos según la seguridad vial, pero los más comunes son lo que usted se identifica, ¿cierto? Entonces usted ve accidentes, usted anda en un andén, usted ve señalización, observamos que es un semáforo. Nosotros cuando tenemos un semáforo es la señalización más identificada, la más conocida a nivel del mundo, esta y el pare. ¿Por qué son las más conocidas en el mundo? Porque son las de alerta, las que me dicen no hagas algo si eso no está cambiando de color. Entonces, es importante de que nosotros identifiquemos que el color verde, cuando es para cruce peatonal, a mí me debe de regular. A mí este que está aquí me debe regular específicamente que yo puedo atravesar, que usted puede atravesar tranquilamente, porque está el semáforo le está direccionando, atraviese, de manera literal puede pasar. Entonces, aquí los vehículos, motos y carros, camiones, los que vayan en las vías deben de detenerse a este color que está acá, que es de color rojo. Entonces, cuando ya yo estoy en el color rojo, como vehículo debo respetar este paso peatonal. Es importante que nos concienticemos de esa situación, porque muchas personas se atraviesan los semáforos, no solamente exponen la vida suya, sino también la de las demás personas que son ajenas a este tipo de situaciones. Personas conscientes, personas que son responsables, que hacen el cumplimiento de la señalización de las normas de tránsito y que por imprudencia de otras personas pierden la vida. Entonces, por irresponsabilidades, porque también conducen de manera irresponsable, que es otro tema que vamos a tocar ya en la próxima diapositiva, que son el tema de las responsabilidades que tenemos que tener al momento de las conducciones, al momento de conducir. Entonces, el semáforo se debe respetar. Muchas personas, también otra sugerencia es el tema del color amarillo dentro de un semáforo. El color amarillo, y yo lo digo a manera propia, no podría decir que nunca me he pasado un semáforo en amarillo, sería mentir, y me he pasado muchos semáforos en amarillo, pero eso no quiere decir que semáforo amarillo usted se pueda pasar un semáforo. Aquí me está diciendo que ese semáforo es un semáforo de advertencia de que va a cambiar, sea a rojo o sea a verde, a pasar o a seguir, perdón, a pasar o a detenerte, ¿cierto? Lo más probable es que siempre cambie a detenerte. Entonces, como usted debe pensar por las demás personas, cuando el semáforo aún es en amarillo, aquel que va a cambiar de la otra circulación de la vía aún estaría en rojo, según. Pero entonces, como usted no va a determinar absolutamente eso, usted mejor se detiene y espera a que el semáforo quede en rojo para usted y que le dé vía a las demás personas. Es importante que nosotros tengamos claro el tema de la semaforización, porque es ahí donde nosotros, cuando hablamos al principio, la responsabilidad de los padres con los hijos. Debemos de enseñarles eso a los hijos. Importante siempre enseñarles eso a los hijos, porque en algún momento ellos van a salir solos a las calles y no van a poder identificar qué es el semáforo. Entonces se van a quedar, yo he visto jóvenes, muchachos, niños aún que salen a la calle ya a temprana edad a estudiar y que los papás los mandan solos, se quedan esperando ahí un buen rato y el semáforo está en verde, no sé si por temor o qué, pero está apto para ellos pasar para cruce peatonal y no atraviesan, pero eso es por la falta de responsabilidad de los papás con los hijos al momento de decirles que deben de tener esta condición de aporte especial y de decirle a los hijos de cuál es el color de cada semaforización y dónde él
va a atravesar y en qué momento puede atravesar una vía. Entonces también los colegios, también capacitar a los estudiantes en todo ese tema de semaforización y demás. También nosotros en las empresas formar a los trabajadores en que le puedan inculcar, que puedan dar a los hijos la facilidad de poder aprender todo el tema de señalización vial, todo el tema de seguridad vial por responsabilidad de ellos, por evitar de que sufran algún accidente de tránsito o que ellos también puedan evitar de que alguien sufra un accidente también de tránsito. Como hablamos ahorita, la identificación de las señales de tránsito es importante que dentro del código de tránsito manejamos unas 4 señales que se dividen en reglamentarias, las preventivas, las informativas y las transitorias. Las transitorias no se evidencian acá, no las evidenciamos porque no son las más comunes que están reglamentadas en algún lugar, sino que ellas son las que están de maneras momentáneas en las vías. Si usted ve alguna señalización que ahora mismo son las digitales, que son las que dicen cierre de vías, por ejemplo, de manera digital, que van como que son conectadas de maneras eléctricas, esas son transitorias, porque no son fijas en algún momento que van a estar direccionando o señalizando alguna información vial exclusiva. Siempre es para informar alguna situación específica, pero es de manera transitoria, es movible. Entonces, esa se hace ahí. O también son cuando hay actividades que son de ejecuciones viales, de actividades de ejecución de construcción civil en las vías, construcciones viales, también hay algunas señalizaciones que son transitorias también. Entonces, por acá nosotros evidenciamos lo que es señalización vertical. Esos tipos de señalizaciones son las que nosotros vamos a observar de manera constante cuando vamos en las vías. Las verticales son las que nosotros tenemos a manera visible y que observamos al momento de conducir, que estamos direccionando eso. Hay una señalización que también son las horizontales. Las horizontales son las que van en las vías, como son las cebras, por ejemplo, el cruce peatonal es una señalización horizontal. Ese tipo de señalización también es una preventiva, pero es de tipo horizontal. Entonces, como vertical tenemos lo que es girar a la derecha, girar a la izquierda, prohibido girar a la derecha. Entonces, este tipo de señalización nosotros las vamos a evidenciar comúnmente, las vamos a observar de manera constantemente en las vías, si vamos a atravesar, si vamos a pie, si vamos como peatones, si vamos conduciendo un vehículo, si vamos moto, carro, bicicleta, siempre vamos a identificar esta señalización. Entonces nosotros no podemos esperar a que nosotros tengamos un accidente para ir a una agencia de tránsito, para ir a una escuela de tránsito, para ir a una multa, a que me expliquen qué es una señalización vertical de señales reglamentarias, qué son unas señales informativas, qué señales son preventivas. No, nosotros ya tenemos que ir identificando ese tipo de señalización. Tenemos que ir mirando cuáles son las señalizaciones que nos van a aportar a nosotros ese conocimiento, ¿cierto? Entonces nosotros podemos identificar claramente por internet, por medio de videos, cuáles son las señales más comunes en las vías, tanto para el peatón como para los vehículos. Por lo general son las mismas señalizaciones porque obviamente nosotros tenemos que cumplir las normas de tránsito. Entonces, si nosotros cumplimos con las normas de tránsito, podemos vivir de una manera, de una buena convivencia común con nuestros vecinos, con las personas que nos rodean. Si yo respeto las normas de tránsito, como se ve muchas veces en los videos, donde uno observa que la irresponsabilidad del peatón, la irresponsabilidad del conductor del vehículo, eso termina no solamente en accidentes, sino también en peleas, porque comienzan a mirar quién no tuvo la razón, ¿cierto? Entonces, esas señalizaciones reglamentarias, las que son de color rojo, la identificamos muchas veces en las vías de los barrios, en las vías comunes de las ciudades, de los municipios, intermunicipales. ¿Por qué? Porque obviamente son señalizaciones que son más urbanas, son señalizaciones que me rigen a mí de manera urbana, porque hay temas de transporte, el tema de carga, el tema de no cargar a cierta hora, el tema del uso de las bicicletas, ciclorrutas, a cuánta distancia mínima debo andar en las vías, prohibido adelantar, eh, prohibido adelantar en las mismas vías, perdón, prohibido parquear,
entonces se da el paso, entonces son reglamentaciones de señalizaciones que nosotros vamos a ver o a observar de manera constante y que a partir de hoy usted las va a evidenciar, las va a mirar, las va a observar cuando esté caminando, o eso sí, cuidándose mucho con el tema del tapabocas, cuidándose mucho con el tema del lavado de manos, con el tema de distanciamiento social, en algunos lugares para donde se vaya a transitar, ¿cierto? Entonces es importante que las podamos identificar esas señalizaciones porque nos van a servir de mucha ayuda. Algunas señalizaciones también como las de tipo azul, que son las informativas, cuando nosotros vamos en las vías también las encontramos mucho, incluso también en las vías nacionales y también en las vías urbanas también. ¿Por qué las observamos muchos? Por ejemplo, el caso de esta señal que está aquí, que es el cruce peatonal, lo observamos mucho al momento antes de haber una cebra o de haber un cruce peatonal a nivel, nosotros también lo observamos y nos advierte de que tenemos un cruce reglamentario a poca distancia y que debemos de cumplir. Entonces es importante que tengamos nosotros cuáles son estas señalizaciones para que nos ayuden a identificar las posibilidades de no, para minimizar, perdón, las posibilidades de cometer un accidente de tránsito. Como hablábamos ahorita al principio, hay señalizaciones que nos tienen que ayudar con el tema de los extranjeros, las visitas de los extranjeros. Entonces, estas que están aquí en la parte de arriba nos ayudan a que el extranjero se pueda identificar en muchos aspectos. La gran mayoría de los colores de las señalizaciones son de una manera internacional. Son tratados que se hicieron y que se tienen que cumplir a manera internacional. Hay algunas reglas de seguridad para el conductor. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que estas reglas pueden determinar cualquier tipo de funcionalidad, cualquier tipo de prevención en cuanto a la accidentalidad que él podría evitar. Entonces, por ejemplo, lo que es la regla de seguridad para el conductor, debemos de respetar todas las señales de tránsito, en especial los pares, los altos. Nosotros no podemos esperar de que el otro, de que el otro pueda incurrir en una determinada sanción, perdón, incurrir en una acción para generar un accidente de tránsito, sino que yo debo de esperar, respetar el par, mirar para ambos lados, quién me da la vía, quién no me dio la vía, no asumir yo por la actitud arrogante de cada persona que me voy a volar un par porque aquel se va a detener, no. Yo debo de cumplir la señalización. Cuando hablamos de pares, también hablamos de lo que es semaforización, hablamos de la señalización vertical de alto o de pare, para que nosotros podamos saber de qué vamos a cumplir con las normas de tránsito. Otro es el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es importante porque obviamente nos va, en caso de un accidente grave, potencialmente mortal, nosotros podamos no salir del vehículo, no golpearnos con la parte delantera del vehículo. Evitamos también el movimiento brusco al momento de caernos o de volcarnos en el vehículo. Entonces, el cinturón de seguridad es una herramienta fundamental dentro de las reglas que se establecen para poder conducir un vehículo. Otro punto importante es evitar el uso del teléfono celular. Nosotros con esta tecnología que tenemos de la cuarta revolución industrial, se nos hace, y lo digo a manera también personal, se nos hace muy importante el uso del celular, se nos hace importante el uso del celular, tan importante que nosotros tenemos que estar todo el tiempo al lado con el teléfono, por curiosidad incluso, para tener un bendito teléfono en la mano. Entonces, al momento de conducir es evitar el uso del teléfono. Sabemos que hay llamadas súper importantes, que es de obligación, que es de tema laboral, que es el tema de lo que nosotros incluso trabajamos en las entregas, pero también es importante que utilicemos otras herramientas para utilizar el teléfono, como es el tema de manos libres. Incluso el tema de manos libres está contemplado dentro de las normas de tránsito su uso, ¿cierto? Entonces, de igual manera, en lo posible es no utilizarlo para no generar distracción, pero si se puede utilizar manos libres sería muchísimo mejor. Lo ideal es que usted cuando esté conduciendo esté 100% atento a
su vía, esté atento a como la forma como está conduciendo. Otro punto es no exceder los límites de velocidad marcados en los señalamientos. Cuando hablamos de señalización, esas señalizaciones que estamos hablando ahorita era esta, no exceder a 60, por ejemplo, donde generan límites máximos de velocidad, donde establece cuáles son los límites permisibles para transitar. Esos límites no se pueden vulnerar, ¿cierto? Si usted va si dice 60, usted debe de ir a 60. Hay límites en las vías donde nos dice 80, incluso hay algunas vías donde marcan 100, límites donde marca 100 kilómetros, donde usted puede ir a 100 kilómetros en las vías. Entonces, usted sabe, porque está reglamentado. Entonces, pero cuando tenemos un límites de velocidad, debemos de respetarlo, ¿cierto? Porque eso nos genera multas, nos genera sanciones. Fuera de eso vamos a actuar de manera irresponsable, no vamos a poder tener un momento de buena atención al momento si llegamos a sufrir un percance en la vía, se nos puede estallar una llanta, en fin, pueden haber muchos factores y puede ir a la velocidad no reglamentada en la vía, puede ocurrir un accidente. También otro punto y es respetar y ceder el paso a los peatones. Es importante, yo ese punto lo pondría de primero porque para mí es importante darle un paso al peatón al momento de atravesar. Muchos uno va en las vías, por ejemplo, si usted va en el centro de la ciudad o va por algún municipio, va por el centro de ese municipio y ve personas que van con unas bolsas súper pesadas y ve gente que va adelante en vehículos y que la persona va con esa bolsa en la mano pesadísima y que no le dan las vías. Eso para mí es muy doloroso ver que la gente no genera esa conciencia, no se duele, no se conduele de la situación de las demás personas de ir con él. O sea, listo, voy en carro, tengo privilegios, ¿cierto? Pero entonces aquel va con un peso adicional y es importante que seamos razonables y que le demos las vías a los peatones. Ubicar a los menores en los asientos traseros con su respectivo cinturón de seguridad, importante, importantísimo. Eso es un consejo que se le da a la gran mayoría de las personas. Los hijos son nuestros hijos, son patrimonio de nuestras vidas, no son un lujo, no son una exposición de arte que debemos de llevar en el puesto adelante para que vean que tenemos el niño bonito, la niña bonita y demás, no. Incluso hasta los mismos perros van en la parte de atrás por el tema de seguridad. No sabemos cuándo alguien va a actuar de manera más irresponsable que nosotros y nos va a chocar de frente y el menor de edad es el que va a recibir todo el impacto, porque no solamente el impacto del vehículo que nos golpea, sino también el impacto de la bolsa de aire y ese impacto puede causarle daños muy severos al niño también, al menor de edad. Verificar el estado del automotor antes de salir. Es importante generar una lista de chequeo. Listas de chequeo son importantes en todo este proceso de reglas de seguridad para el conductor porque vamos a evidenciar el tema de los frenos, el tema de los líquidos, el tema de los amortiguadores, el tema del cinturón de seguridad, todo aquello que sea la parte mecánica y eléctrica del vehículo. Nosotros vamos a evidenciar el tema de las luces. ¿Por qué? Obviamente porque nosotros vamos a salir a las vías, necesitamos saber que nuestro vehículo se encuentra en un estado óptimo para poder transitar en las vías. Evitar conducir con síntomas de cansancio, pesadez o fatiga. Muchas veces nosotros tenemos malas noches, tenemos que salir madrugados a trabajar, en el caso de nuestro conductor, por ejemplo, que sale muchas veces muy madrugadito y que se hace necesario de que él vaya en óptimas condiciones conduciendo, ¿cierto? Entonces aquí él no puede, obviamente, amanecer trasnochadito, no puede acostarse tarde, tiene que estar todo el tiempo dispuesto al autocuidado, a manejar una vida sana en cuanto al tema de los trasnochos y esto. Otro punto es no conducir después de ingerir bebidas alcohólicas, importante, tanto para manera personal como laboral, es importante no vulnerar este punto. Las personas irresponsables, ya eso no es imprudencia, eso es irresponsabilidad de verdad. Decirle a alguien que puede conducir en un estado de embriaguez o hacerse sentir que puede conducir en un estado de embriaguez. Es importante saber de que
las condiciones de una persona cuando está bajo los estados del alcohol, es una persona que no se que reconoce a sí mismo. Entonces actúa de manera inconsciente y que va a cometer va a cometer un acto tan irresponsable que va a terminar en tragedia por conducir el vehículo en estado de embriaguez. En ruta circular siempre con luces bajas encendidas. Siempre es importante de que nosotros vayamos a identificar. Hay muchas personas que solo con ver el vehículo, la luz encendida, nos pueden evidenciar, nos pueden ver. Eso es importante saber de que las luces bajas nos ayudan a que otros nos identifiquen, nos ayudan a que a que otras personas nos puedan ver de manera clara en una vía, sea a manera urbana, sea rural, sea a manera de vías nacionales. También tenemos esas reglas importantes para los peatones. Es importante que nosotros sepamos que los peatones cumplen un papel importante. Nosotros los peatones cumplimos un papel importante en las vías en las cuales nosotros debemos de cumplir de manera consciente, clara, precisa todos los días, sin dejarnos llevar de los afanes, sin dejarnos llevar por querer llegar más rápido a un lugar. Cometemos muchas, pero muchas imprudencias, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros puntos es respetar la señal de tránsito que correspondan para los peatones. La imprudencia, la falta de concientización que debemos de tener nosotros al momento de cruzar unas vías, es ahí donde debemos de respetar la señal de tránsito. Cruzar siempre por las sendas peatonales. Nosotros no podemos atravesar por medio de la vía simplemente porque es usted. Nosotros debemos de atravesar, así los carros estén detenidos por el sendero peatonal, por las sendas peatonales, por el andén peatonal, por la cebra, por el paso a nivel. Prestar atención a las indicaciones del semáforo, evitar cruzar cuando ya casi termina. Entonces el semáforo está titilando en verde de cruce peatonal y es donde usted va a correr. No, evitemos una caída. Hay señores, hay conductores de vehículos que están esperando porque se creen Vin Diesel o Toretto para conducir y están esperando que el semáforo esté en verde para pisar el acelerador y atravesar comenzar a andar de manera inmediata. Entonces es importante que usted, si el semáforo está cambiando, usted como peatón no atraviese, simplemente espere a que el semáforo vuelva a darle usted la vía. Prestar atención en las indicaciones del semáforo. Perdón, por su seguridad evitar usar teléfonos celulares al cruzar, lo de hoy en día. El peatón comúnmente va caminando y va hablando por el teléfono celular, va caminando y va hablando con el teléfono, va chateando, va con el uso del WhatsApp, con el uso de las redes sociales, entonces va distraído 100%, no tiene una atención, y es ahí donde cometemos errores, nos caemos, nos vamos a huecos, alguien se tropieza con nosotros, incluso nos puede atropellar hasta un vehículo, porque no evidenciamos la vía antes de comenzar a caminar, no estamos atentos. Esperar el bus en buseta o taxi sobre el andén o paradero. Es importante que nosotros vayamos a esperar nuestro transporte en sitios asignados. ¿Por qué? Porque obviamente muchas veces nosotros nos paramos sobre las vías públicas. Esto hace de que nosotros estemos expuestos a un accidente, a un atropellamiento y que perdamos la vida de manera irresponsable simplemente por no querer estar montado en un andén o no sentirme ahora con el tema del COVID tan cerca a otra persona. Entonces me voy a esperar la buseta a la calle, perdón, a la vía donde transitan los vehículos. Y importante también tener en cuenta de su manera personal, tener a los niños, preservarlos de la vida pública. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros vamos por los andenes y a los niños los exponemos más a la vía pública que al mismo andén. Entonces recordemos de que de que nosotros muchas veces somos irresponsables y por estar utilizando el uso del celular, nosotros muchas veces olvidamos a los niños, muchas veces en muchos casos de mamás que están chateando y sueltan a los niños, en ese momento el niño sale corriendo. El niño no es un juguete, como digo ahorita hace un rato, el niño no es una exhibición en el cual usted solamente va a exhibir porque le digan que su niño está lindo, ¿no?
es una responsabilidad que usted tiene como tal y debe de cuidar, debe tratar de que su hijo esté todo el tiempo en óptimas condiciones, y en esto también se requiere en el marco de lo que es la señalización vial. Entonces, por su seguridad es importante que nosotros tengamos las indicaciones de lo que es un accidente vial en una vía pública, ¿cierto? Nosotros se puede presentar en cualquier momento un accidente de tránsito y es importante que sepamos cómo vamos a reaccionar, dónde vamos a llamar, saber de que si mi trabajador salió de la casa, independientemente del modo de contratación, salió de su casa, yo estar pendiente, no estar pendiente después de que no le pase nada porque tengo que responder a manera civil, sino que salió de su casa, pero ya yo le di una capacitación donde él tiene que estar concientizado de que debe preservar su vida en cuanto a la movilidad, en cuanto a la seguridad vial, en que debe respetar las normas de tránsito, en que debe estar sujeto a que todo el tiempo esté atento a respetar la señalización, a respetar, a tener un buen comportamiento en las vías, a ser uno de los actores principales de la seguridad vial, y que se hace importante de que todos tengamos este concepto, ¿cierto? Aquí los voy a dejar con ese video, unos instantecitos, para que ustedes tengan en cuenta lo que lo que no es común tener claro cuando respetamos las normas de tránsito. Que sepan que el peligro está a la vuelta de la esquina. A cualquiera nos puede pasar. Más que decir. Si observamos a este muchacho, él no se percata, no es prudente al mirar de lado de las vías, una vía con doble carril, o sea, de ambas vías, con ambas direcciones. Debemos de tener en cuenta de que puede venir cualquier vehículo en ambas direcciones, entonces es importante tener prudencia, ¿vio? Lo que hablamos ahorita, la prudencia. El uso del celular. Entonces, muchas veces pensamos, el señor del carro no lo habrá visto. Puede que el también del carro también venía también distraído por el uso del teléfono, también puede pasar. Atravesar en la calle, a mitad de carril. Es importante que siempre tengamos claro eso, de que nosotros no podemos permitir atravesarnos de carril así sin más. Nosotros debemos tener en cuenta de que ya tenemos unos conceptos claros, de que hemos manejado estos conceptos tan importantes como lo son el tema de la acera del andén, como lo es el tema del cruce peatonal, el paso peatonal a nivel. Siempre importante manejar esos tipos de conceptos. Importante también saber de que usted como peatón también tiene mucho derecho de cumplimiento, pero también tiene unas reglamentaciones también que hay muchos derechos que te cobijan también como peatón, pero también hay unos deberes que estás en la obligación de cumplir también, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta siempre los conceptos de señalización de tránsito, el semáforo importante, las señalizaciones reglamentarias, las preventivas, las informativas, los conceptos de seguridad para los peatones, para los de conductores, y obviamente nosotros el buen comportamiento. Enseñarle a nuestros hijos la oportunidad de saber de que su buen comportamiento depende del buen llegar a su casa, el llegar a la casa tranquilos y saber de que no les va a pasar absolutamente nada si se comportan bien en las vías. Obviamente hay algunas condiciones erradas de algunos conductores, pero obviamente también se nos hace posible de que podamos estar tranquilos de que nuestro buen comportamiento en las vías, en la parte de seguridad vial, nos va a ayudar demasiado. Muchas gracias por la oportunidad de recibir esta capacitación. Dudas al grupo y quedo atento a lo que necesiten.